Se abre la sesión. Están los subsecretarios y los asesores. Adelante, señor ministro, asiento, por favor. Se ponen a disposición de las actas, de las sesiones número 105, 106, 107, 111, 112, 117, 118, 120 y 122 a 132. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Señor presidente, se han recibido en esta sesión los siguientes documentos. Primer término, oficio a su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto sobre acceso a la información pública que está en tabla de la sesión de mañana. También se han recibido las siguientes mociones. Modifica el Código Penal para aumentar las penas asignadas al delito de abigeato y tipificar como delito la adquisición de carne en establecimientos no autorizados. Modifica la Carta Fundamental para consagrar expresamente el deber del Estado de dar protección a la maternidad. Modifica la Ley 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción de ley penal en materia de aplicación de las sanciones no privativas de libertad, en particular caso de reincidencia. Modifica el Código Penal para aumentar en un grado la pena asignada a los delitos de estafa y otras defraudaciones cuando la víctima sea adulto mayor o persona con discapacidad. También se nos ha comunicado por parte de la sala el retiro de un proyecto iniciado en moción de la señora Olivera Flores, doña Camila Leuquén Muñoz y Osandón y de los diputados señores Fuenzalida y Lonto, por el cual informan que retiran de su tramitación el proyecto que modifica el Código Civil, Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil en materia de competencia para conocer del juicio de partición de la comunidad hereditaria. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirma la asistencia del señor ministro, don Hernán Larraín, acompañado de Milton Espinosa, jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, Ignacio Gaete y Mario Bustos, asesores legislativos de la División Jurídica. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Sí, acomódese ahí nomás para el computador. Muy bien, la presente sesión tiene por objeto, como único punto de tabla, dar inicio al tratamiento del proyecto de ley que perfecciona los procedimientos penales en materia de extradición, boletín número 12.664-7, calificada por el Ejecutivo con urgencia simple, y se ha invitado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, a quien le ofrezco la palabra. Señor ministro. Gracias, presidente. Saludo a los integrantes de esta comisión y agradezco la oportunidad de poder explicar esta iniciativa de ley que tiene como propósito perfeccionar los procedimientos penales de extradición que son regidos hoy día por nuestro Código Procesal Penal y también los del Código de Procedimiento Penal, el antiguo código, con el propósito de precisar algunos aspectos que en nuestra legislación no están debidamente recogidos, pero que al mismo tiempo forman parte de los estándares de cooperación internacional entre los estados que hoy día regulan esta materia. El contenido fundamentalmente apunta a dos objetivos. Si ustedes se fijan en la lámina que estamos mirando, hay una referencia al Código Procesal Penal, el actual código, y hay otra al Código de Procedimiento Penal. En ambos estamos introduciendo la misma modificación central, solo que en el caso del Código Procesal Penal, el nuevo, se están haciendo descripciones y referencias reformulando en forma más integral tanto la extradición activa, que es cuando nosotros requerimos a otro estado la extradición de una persona, como respecto de la extradición pasiva, es decir, cuando somos nosotros requeridos de extradición por algún tercero, con el propósito de clarificar el sentido y alcance de las disposiciones, porque en este ámbito el nuevo código no tiene muchas disposiciones, a diferencia del antiguo, que tiene algunas disposiciones mayores, y además recordemos que en ese procedimiento el juez tiene un rol muy activo, y por lo tanto las normas
que hoy día existen, más esa capacidad del juez de guiar el proceso, hace innecesaria la explicación, la incorporación de las normas que sí estamos proponiendo para el nuevo Código Procesal Penal. Además, ya es una norma que cada día es menos aplicable. En general, las situaciones de extradición dicen relación con delitos que se están cometiendo en la actualidad y por lo tanto que se regulan con el nuevo código. ¿Y qué es lo que procura básicamente esta transformación? Son dos situaciones que son las que hoy día tienen un obstáculo o presentan limitaciones respecto de las extradiciones que se plantean en la actualidad. Básicamente, que es la idea de que cuando se solicita la extradición no se puede aplicar una pena superior a la máxima existente en el estado requerido. Es decir, si Chile solicita extraditar a alguien de un país que tiene un techo máximo respecto de la máxima penalidad que se puede imponer, o que respecto de un delito determinado por el cual se solicita la extradición tiene una pena máxima a imponer, que si esa pena es inferior a la que existe en nuestro país, que la pena que se aplique para hacer posible la extradición sea la del país requerido. Y la segunda regla que incorpora esta iniciativa apunta fundamentalmente a establecer la forma del abono de privación de libertad que esta persona puede haber tenido en el extranjero para cuando vuelva al país y se le pueda imputar precisamente alguna cantidad de tiempo que haya tenido como privación de libertad ocasionada por la solicitud de extradición y que por tanto pueda legítimamente abonarse al tiempo que se le pueda, a quien le pueda corresponder en su situación en el país. Este es básicamente el objetivo del proyecto. Nosotros tenemos, en mi conocimiento, solo el tratado con el Mercosur, que firmó Chile junto con Bolivia, tratado que se firmó el año 2012, originado en un acuerdo de 1998, pero que fue aprobado con posterioridad por Chile y finalmente ratificado el 2012, en donde respecto de los países signatarios del Mercosur, más Bolivia y ciertamente nuestro país, se establece estas dos reglas. Se establece la forma como se abona el tiempo y se establece que en el caso de la extradición la pena máxima que se puede aplicar es precisamente la del país requerido. Vale la pena consignar que precisamente en el caso actual referido al señor Mauricio Hernández Norambuena, se aplicó para hacer posible la extradición este tratado. La Corte Suprema chilena había solicitado esto el año 2002, el 2004 fue concedido finalmente por la Corte Suprema brasileña, pero no se pudo operacionalizar esa extradición porque puso una condición la Corte Suprema, que es el cumplimiento de la pena máxima de los 30 años. Aquí había sido condenado por 40, por dos penas perpetuas simples, y por lo tanto no cumplía ese requisito y no se podía hacer la extradición, hasta que posteriormente se firme este tratado por Chile, lo ratifica en el 2012, y esa norma es la que hace posible la extradición. Por lo tanto, respecto de estos países, existe norma que regula esta materia, pero no respecto del resto de los países con los cuales nosotros tenemos tratados de extradición, y por lo tanto se hace necesaria una normativa de carácter general que se haga cargo de esta materia. Entrando en las modificaciones al Código Procesal Penal, que son el grueso de las modificaciones que se sugieren, las normas apuntan en dos direcciones. Una de ellas se refiere a la extradición activa, es decir, qué normas se aplican cuando Chile solicita una extradición, y las normas sobre extradición pasiva. Nos vamos a referir primero a las modificaciones que se establecen al procedimiento de extradición activa. La primera es la reformulación que se realiza de la formalización especial que se hace en ausencia del imputado cuando esa formalización es requerida para fines de extradición. Estar formalizado
es requisito para poder solicitar una extradición. Entre otras consideraciones, porque la extradición se hace respecto de la investigación que se quiere hacer. Estamos hablando de la extradición respecto de alguien que no ha sido condenado, sino que se le quiere extraditar para ser juzgado en nuestro país por algún delito que se le imputa. En este caso, en la segunda de estas hipótesis, cuando se le quiere traer para ser objeto de un juicio, se requiere que esa persona que está en ausencia sea formalizada previamente, porque, repito, la extradición se hace respecto de los delitos respecto de los cuales esa persona ha sido extraditada. No es exactamente igual a la regla de formalización que existe en Chile, en la normalidad de los casos, porque esta tiene efectos en distintas áreas. Una vez que se formaliza en Chile, empieza a regir el plazo de los 2 años máximo de duración del proceso. Se puede solicitar el archivo de la causa. Estos 2 efectos no los produce, son los que están mencionados en el artículo 233, porque obviamente la duración de un proceso de extradición puede ir mucho más allá de esos 2 años y no puede empezar a regirle los plazos de la duración máxima del procedimiento, que son los 2 años, que aunque sean prorrogables, aquí no tendrían esa vigencia. Básicamente, entonces, solo tiene el efecto de interrumpir la prescripción una vez que se hace esa formalización. Esta es la primera modificación que se plantea. La segunda dice relación con la delimitación de las competencias del juez de garantía y la Corte de Apelación. Como ustedes pueden saber, la extradición en el procedimiento nuevo, el procedimiento actual, la realiza la Corte de Apelación. En consecuencia, la necesidad de precisar los roles surge de la falta de definiciones que tiene hoy día nuestra actual legislación. Y fundamentalmente lo que se hace es determinar los roles, el ámbito de competencia dentro del cual actúa el juez de garantía y la Corte de Apelaciones. Respecto del primero, básicamente el juez de garantía estará a cargo del control del cumplimiento de los requisitos de forma de la extradición y luego el control de admisibilidad, es decir, ver la procedencia de la solicitud de extradición. Una vez que se cumplen esos requisitos, entonces el proceso pasa a la Corte de Apelaciones correspondiente, que es quien hace la tramitación de la extradición activa. Determinación que cuando se adopta es inapelable. Enseguida se hace un tratamiento diferenciado, como señalaba, cuando se trata de las hipótesis de extradición con fines de enjuiciamiento y aquellas que se hacen con fines de ejecución de condena. La actual legislación tramita de la misma manera, de forma conjunta, ambas hipótesis, lo cual no corresponde porque se trata de situaciones que son diferentes y que por lo tanto obligan a orientar de una manera diferente la labor resolutiva de los tribunales. Por eso hay un tratamiento en este procedimiento distinto según la hipótesis de que se trata. Por otra parte, una cuarta modificación lo que procura es una mayor precisión respecto de las audiencias que se ventilan tanto ante el juez de garantía como ante la Corte de Apelaciones, fundamentalmente, de nuevo, porque las normas actuales son muy laxas y se requiere de una precisión de carácter formal que ayude a precisar el sentido de estas audiencias. Y las siguientes modificaciones son realmente las modificaciones sustantivas que tiene esta iniciativa. Como ya he señalado, es procurar que la extradición, cuando se solicita y existe en el estado requerido algún techo máximo respecto de la norma, de la sanción aplicable a un delito determinado o a la propia extradición en el cumplimiento máximo de las penas, que se pueda aplicar
la norma existente en el estado requerido. Esto es una opción que es importante de asumir, porque si una persona está condenada aquí en Chile por un delito que merece una pena de, no sé, 20 años, un ejemplo cualquiera, pero en el país requerido es de 10 o de 15, si nosotros, para poder proceder en esto, insistimos en esa penalidad, lo que ocurre es que esa persona no va a poder ser extraditada, ni para cumplir la pena máxima que en el país requerido existe. Entonces, lo que estamos haciendo, y esta es una norma que existe en las reglas de extradición a nivel internacional, es que si bien es cierto esta persona puede estar condenada en Chile por una cantidad de años X, que es superior a la máxima del país requerido, lo que estamos haciendo es someternos a la regla del país requerido. Porque de lo contrario, la extradición no va a ser procedente. En consecuencia, en el ejemplo, si aquí se ha condenado a alguien por 20 años y la pena máxima es de 15 en el país requerido, se entiende que la extradición procederá aceptando el techo del país requerido. En este caso, en el ejemplo, de 15 años. Y entonces será pertinente la regla y se tendrá que rebajar finalmente la sanción máxima aplicada. O, si no está condenado, si se va a extraditar, se hace la extradición sujeto a que el techo posible de aplicar a una persona en esta situación es la máxima del delito que está señalado en la legislación del país al que se requiere la extradición. Esta es importante como norma para hacer posible la extradición y que efectivamente en Chile podamos juzgar o hacer cumplir la pena a alguien que ya ha sido condenado por delitos cometidos en nuestro país. Finalmente, la última modificación a la extradición activa es la que reconoce el abono en caso de privación de libertad por una medida cautelar o detención previa. Hoy día no existe esta regla. Y lo que importa es que si una persona, cuando es requerida de extradición en un país cualquiera, si para seguir este procedimiento de extradición en ese país se establece una medida cautelar o simplemente se le detiene para fines de extradición, que cuando se conceda la extradición, si ese es el caso, obviamente, llega a Chile, que el tiempo que estuvo en prisión preventiva para fines de extradición le sea abonado al cumplimiento de la pena que le pueda corresponder, si acaso va a ser juzgado, o que le toque cumplir, si acaso ya está condenado en nuestro país. Con lo cual se establece una regla adecuada que, repito, hoy día no existe. Hoy día se aplica en la práctica el criterio del abono del tiempo que se da cuando una persona que está en un proceso ha sido sometida a prisión preventiva. Ese periodo en que está la persona en prisión preventiva o con alguna medida cautelar, finalmente cuando es condenado se le abona al tiempo que deba cumplir en la pena que finalmente se le asigne. Esas son las modificaciones que se plantean para el caso de la extradición activa. En el caso de la extradición pasiva, las modificaciones son bastante menores. En este caso, el juez competente no es el ministro de la Corte. Si bien hay un rol del juez de garantía, quien tramita la extradición activa es la Corte de Apelaciones propiamente tal. En el caso de la extradición pasiva, cuando Chile es requerido de extradición, el competente es un ministro de la Corte Suprema y se radica en él el conocimiento de la extradición para los efectos de actuar con la mayor rapidez posible y proceder de la forma como establece nuestras normas. Su decisión, si concede o deniega la extradición, es apelable siguiendo las normas generales de los recursos de nuestro sistema procesal. Y respecto de las medidas cautelares, cuando la persona no fuera trasladada dentro de plazo, lo que se procura es establecer las garantías inherentes al debido proceso para evitar privaciones de libertad injustificadas. Y lo que establece el proyecto es un techo al tiempo que se puede aplicar una medida cautelar. En el caso que no se fije, el techo máximo que fija la ley son 2 meses. Esta es una norma
que existe en el derecho internacional. Incluso la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia que se ha establecido sobre esta materia entiende que los plazos para tramitar las extradiciones, cualquiera que sea el objetivo de ellas, sea para juzgar, sea para cumplir una condena, tiene que ser breve, no puede ser de duraciones indefinidas. Y por eso, cuando aquí se le toma detenido, en el caso de una extradición pasiva, por un país que solicita la extradición de alguien que está en Chile, tiene esta medida cautelar un plazo máximo a aplicarse, que es de 2 meses. El resto del tiempo lo tendrá que cumplir sin esa medida cautelar, en otras palabras, en libertad. Por eso que se buscan mecanismos para que la decisión de la extradición sea resuelta en el más breve plazo. Estas son las modificaciones que se establecen en lo que dice relación con el actual Código Procesal Penal, tanto respecto a la extradición activa como en lo que dice relación con la extradición pasiva. Y finalmente, en el caso del antiguo Código de Procedimiento Penal, solo se incorporan 2 normas, ¿no? La que establece el artículo 639 bis, que es precisamente la de no imponer una pena superior a la máxima que establece el Estado requerido. Y la segunda regla que se incorpora en los 639 ter y el 639 quater es la que estábamos recién describiendo, la de cómo se abona el tiempo que se cumple en el caso de una persona que ha sido privada de libertad mientras se tramita la solicitud de extradición, tanto una norma en el país requerido como en el caso de nosotros si somos el país que somos objeto de una solicitud de extradición por un tercer país con el cual tengamos tratado y por lo tanto obligaciones de concederla si se reúnen los requisitos del caso. Es lo que puedo informar, presidente, y miembros de esta comisión para dar a conocer el contenido de esta propuesta. Muchas gracias, ministro. Se ofrece la palabra en primer lugar al diputado René Zafirio. Gracias, presidente. Solo algunas preguntas que me quedan, temas que me quedan, en las que me surgen algunas dudas. Hoy día precisamente existe una discusión en Chile respecto de cómo materializar en la práctica la rebaja de pena en el caso de un extraditado que fue condenado a una superior a la impuesta por el Estado requerido. Esta norma general que dice que no imponer una pena superior a la máxima en aquellos casos en que existen sentencias, en este caso, en el que se está tramitando ahora de la extradición desde Brasil, ¿cómo se resuelve la forma de materializar la rebaja de la pena? ¿Y qué recursos tienen las partes para hacer valer sus derechos frente a la decisión que tome el tribunal al que se le dé competencia? Ese es un tema que me asalta la duda. En relación con los abonos, yo escuché al canciller el día domingo en un programa de conversación política en televisión, y él hacía referencia a que hoy día se otorga una garantía verbal entre cancilleres, digamos, o entre cancillerías, digamos, y que esa garantía es suficiente para que tomando como ejemplo el caso que estamos viviendo en Chile en este minuto, es suficiente para que el Estado requerido le reconozca validez y no se requiera la dictación de una resolución judicial en el sentido de que reconozca el abono. La idea es también esa norma, esa práctica de las cancillerías, llevarla a una norma y de qué rango, porque acá dice reconocer en nuestra legislación la seguridad del abono en caso de privaciones. Yo me imagino que, como estamos viendo un data del Ministerio, me imagino que en la norma viene la forma como tiene que producirse ese reconocimiento del abono. Y lo último es que se dice que
la radicación del conocimiento de la solicitud de extradición pasiva se hace en un ministro de la Corte Suprema, pero se hace en un ministro de la Corte Suprema cuando del ministro de la Corte Suprema que hubiere decretado la detención previa de la persona requerida. Pero puede haber casos. ¿Qué pasa con aquellos casos en que se solicita la extradición de una persona que no ha sido, respecto a las cuales no se ha decretado la privación de libertad? ¿Quién conoce de ese proceso? Eso. Gracias, diputado Zafirio. Diputado Leonardo Soto. Muchas gracias, presidente. Hacer un par de consultas al señor ministro sobre este proyecto que parece que está muy conectado con el caso reciente de Hernández Norambuena, pero yo creo que nunca está de más revisar también otro aspecto de la extradición, que es una diligencia judicial, pero también es político-administrativa, digamos, donde se mezclan dos ordenamientos jurídicos distintos y surgen varias situaciones que son particulares, que a lo mejor no tienen que ver con lo de Hernández Norambuena, pero que se presentan en la realidad. Yo por ahí me recuerdo que existía un principio de algo así como de similitud normativa, es decir, que las extradiciones se producen en la medida, entre dos países, en la medida que los países tengan los mismos delitos, que tengan la misma configuración del delito, es decir, si son delitos distintos, planteados de manera distinta, o juzgados de manera distinta, son causales también de rechazo, de alguna otra manera, en la extradición, dependiendo de los grados de diferencia que hay. Ese es un principio, digamos, que es muy claro y que yo no sé si está contemplado en nuestra legislación y si se va a modificar o no, porque también he visto que hay algún grado de crítica sobre eso. Y no sé si estaría bueno que revisáramos todos los temas de la extradición, no solamente los que tienen que ver con Hernández Norambuena. Estos temas no suelen ser, digamos, de visita permanente por los gobiernos, digamos, no son muchos tampoco los casos que hay, pero si vamos a tratar la extradición, podríamos tocarla un poquito más amplia que solo los temas de abono de tiempo y solo los temas de límites de sanciones. También hay un tema relacionado con el principio de especialización, de especialidad legislativa, especialidad en las características de la legislación, que es parecido al otro. No tengo con tanta precisión, pero sé que son requisitos que tienen que ser considerados y los ven otros países también. Los vio Francia cuando nos negó la extradición que pidió Chile respecto a Palma Salamanca. Todas estas particularidades que yo creo que es bueno revisarlas también, por lo menos pasar revista, ministro, ¿no? Yo no sé si modificarlas, pero pasar revista a ver cómo funciona eso. Gracias, diputado Soto. Diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Sí, a mí también me da la impresión, al igual que el diputado Leonardo Soto, que esto parece estar en la estela de lo que ha sido la extradición de Mauricio Hernández Norambuena. Entonces yo quisiera saber cuál es la motivación de este proyecto que además venga con esta urgencia. Porque hay otras extradiciones que están en curso que tampoco han ido muy rápido. Me refiero, por ejemplo, particularmente a la extradición de Pedro Barriento, acusado del crimen de Víctor Jara, que se encuentra en Estados Unidos. Yo entiendo que el año pasado el entonces canciller Ampuero supuestamente había reactivado las gestiones, pero desconozco, pero en realidad tampoco es la Cancillería lo que hace es más bien ahí de correa de transmisión. Entonces la primera pregunta es eso, ¿en qué contexto aparece este proyecto que no estaba en la agenda legislativa que el ministro nos planteó, según recuerdo, en alguna reunión a la que nos invitó el ministerio? Lo que no significa que no lo podamos abordar y no lo podamos analizar y efectivamente puede que haya cosas que haya que resolver. Segundo, ¿cómo se conjuga este proyecto con el tratado de extradición firmado en el marco del Mercosur? Porque a propósito de la aplicación de las normas sobre cumplimiento parcial o total de la sentencia de Hernández Norambuena, hubo una... Además se prestó, desafortunadamente, coincidencias, ¿no? Que entiendo que todavía tienen recursos, en fin, pero bueno, se mezclan dos cosas. Él fue condenado por otro delito en Brasil, ahí sacó el juez Carroza su resolución, pero en algún momento hubo dudas y posiciones del gobierno respecto de cómo había que hacer el cómputo de la pena que le faltaba por cumplir,
y una primera interpretación que hizo el ministro Carroza que luego no se vio reflejada en su fallo. Yo no estoy opinando sobre eso, sino que quiero decir que efectivamente parece que hay sobre esta materia dudas interpretativas, y eso tenía que ver con, si no me equivoco, con las reglas en el acuerdo de extradición vigente con Brasil, si es que hay, sí hay, ¿cierto? Era una. Y la otra es las normas del Mercosur, que también nos vinculan a Chile con Brasil. Entonces, ¿cómo encaja todo este puzzle? Porque están las reglas generales de extradición cuando hay tratado, cuando no hay tratado, pero que son las de uso común. Entiendo que muchas de ellas son las que se quieren corregir o modificar o perfeccionar con este proyecto. Eso sobre todo cuando no hay tratado. Pero tiene que ver que el delito esté tipificado en el país que solicita la extradición. Yo tenía entendido que la regla general establece, no me acuerdo de todos los detalles, que la regla establece que la pena no puede ser inferior. Usted plantea que hay que recogerlo formalmente, expresamente en nuestro derecho, pero parte de la regla general es que la pena no puede ser mayor a la que está contemplada en el ordenamiento jurídico del país que solicita la extradición, o una pena distinta. En fin, entonces, esas son las preguntas que tengo. Gracias, diputado Marcelo Díaz. Diputado Jorge Alessandri. Gracias, presidente. Gracias, ministro, por venir a exponer este proyecto. Quisiera preguntarle primero si el proyecto hace diferencia en cuando la extradición es solicitada para venir a cumplir condena, o sea, juicio ya terminado y sentencia dictada, y cuando la extradición es para venir a someterse a un juicio, porque ahí los máximos y los mínimos no correrían, pero no vi que hiciera esa diferencia, y si esa diferencia incide en la forma en que se pide la extradición, en la rapidez con que se tramita la extradición. Después, saber su opinión sobre lo que nos está ocurriendo con Francia. En el caso de uno de los inculpados por el asesinato del senador Jaime Guzmán, existe una oficina que no es directamente del Estado, que se llama de Protección de Refugiados y Apátridas, que expresa que en Chile no habría Estado de Derecho o no existirían las condiciones legales para su extradición, porque dicen que fue enjuiciado en su momento con confesiones obtenidas bajo tortura. Estamos hablando del gobierno de Patricio Aylwin, años 90. El hecho de tener relaciones con un país, me imagino que demuestra que ese país reconoce en el otro Estado de Derecho, democracia, separación de poderes. ¿Va a existir en esta normativa alguna forma de obligar al país requerido al menos demostrar sus dichos o probar sus dichos? Porque es bastante controvertido decirle a un pequeño país latinoamericano como nosotros que en los años 90, iniciado el gobierno de Patricio Aylwin, no había Estado de Derecho y que las confesiones se obtenían bajo tortura. Si hay alguna herramienta en este proyecto para poder forzar a las verdaderas instituciones de Francia a pronunciarse y no quedarnos solamente con este pronunciamiento de la Oficina de Protección de Refugiados, que al parecer no depende directamente del Poder Ejecutivo. Y finalmente, si en este proyecto va a haber algo o tienen pensado incluir algo para el caso de los deportados que estamos viendo en Chile, inmigrantes ilegales que están cumpliendo condenas en Chile y el Estado donde ellos nacieron no los está pidiendo, no hay un Estado requirente, pero sí hay un interés de Chile por deportarlos del país para que vayan a cumplir condena a otra parte. Si puede el Estado que lo tiene detenido puede activar, aunque no se le haya pedido a nadie la extradición, puede activarla de oficio, puede tramitar una deportación, si tiene pensado incluir este proyecto algo de eso también. Gracias, presidente. Gracias, diputado Alessandri. No sé si hay más preguntas. Yo, por mi parte, señor ministro, estaba viendo recién el informe de la excelentísima Corte Suprema, que es de ahora del 5 de agosto, y pareciera, por lo que estuve leyendo, que la única observación que hace la Corte Suprema al proyecto está en el último párrafo del informe firmado por su presidente Sergio Muñoz.
dice expresamente que previene que la Corte Suprema no comparte lo expresado en el segundo párrafo del apartado segundo del razonamiento quinto, que dice relación con lo relativo a la erradicación de la causa de extradición en el ministro que conociere de la detención previa. Entiendo, por lo que estaba viendo, que se refiere al ministro de Corte Suprema que hubiese conocido de la detención previa, y el argumento que da la Corte en este caso es que esto es en atención a que este tribunal, la Corte Suprema, cuenta con un auto acordado que regula la distribución, subrogación y turno en la materia de que se trata, por lo que la alusión efectuada en el informe no se estima adecuada ni necesaria al encontrarse clara y específicamente reglamentada. Claro, es una opinión muy respetable de la Corte Suprema. Yo quiero ser consistente con lo logrado recién por esta comisión y espero que se ratifique por la sala en materia de las acciones procesales, donde lo que dijimos precisamente es que esperamos que sea la ley y no los autos acordados los que regulen materia de procedimiento. Y espero que seamos todos consistentes con ese principio cuando se vote en la sala. Pero la pregunta es simplemente cómo se hace cargo el Ejecutivo de esta observación que hace la Corte Suprema en su informe. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidente, y gracias por el interés que reflejan las inquietudes. El tema, obviamente, por las mismas intervenciones de quienes han hecho uso de la palabra, se cruza con una situación contingente y quizás empiezo, por lo tanto, por ahí, a propósito de la inquietud del diputado Marcelo Díaz, cuál es el motivo de la presentación de este proyecto. Este es un proyecto que se estaba discutiendo por los antecedentes que yo he podido recoger en el Ministerio de Justicia desde hace bastante tiempo, pero no había llegado el momento de hacerlo. Y precisamente a raíz de la tramitación del caso de Hernández Norambuena, al que nos hemos referido, nos pareció que era necesario tener una norma que resolviera esta situación, porque durante mucho tiempo no había cómo cumplir, en el caso de Brasil, con la condición impuesta. La había desde el 2012, pero no se había advertido por nadie. Fue en el trabajo que hicimos de estudiar las alternativas, porque cuando le planteamos en conversaciones informales a Brasil el interés de la extradición, nos dijeron, muy bien, cumplan la condición. Y no teníamos cómo cumplirla hasta que advertimos que existía el tratado. Y cuando les dijimos que sí, que íbamos a cumplir el tratado, que era ley en Chile, se abrieron a la extradición. Entonces existe un vacío legal, porque respecto de quienes firmamos este tratado, los países signatarios, Mercosur más Bolivia, existe ahora una norma, pero respecto de otros países no existe. Y como se trata de un proyecto relativamente sencillo, como ustedes pueden apreciar, porque existen normas en ambos códigos que permiten avanzar en esto, precisando algunas para mejor reglamentar, sobre todo en el actual Código Procesal Penal, y precisando estos dos temas centrales que no estaban debidamente regulados en nuestra legislación, nos pareció que era oportuno llenar ese vacío legal, que aunque esté resuelto en el caso de algunos países, no lo está resuelto respecto de los otros, y pensamos que era valioso y útil hacerlo. Ahora, entrando a la situación más concreta, la primera de las inquietudes del diputado señor Zafirio se refirió a cómo opera en la práctica hoy. De hecho, hoy día, tal cual lo señalamos cuando dimos a conocer la extradición de Mauricio Hernández Norambuena, hicimos presente que al final era una decisión judicial, porque nosotros le hicimos presente a el gobierno de Brasil que en virtud del tratado estábamos en condiciones de cumplirlo porque era ley vigente y ese debía aplicarse de la forma como se señalaba. En ese sentido, el canciller usa la expresión garantía diplomática, que es una forma que se usa en el lenguaje diplomático de cumplimiento de los contenidos en el tratado. Y la nota que el canciller
le envía a Brasil a través de nuestra embajada, dice precisamente que nos encontramos en condiciones de cumplir los requisitos establecidos por la Corte Suprema brasileña, en cuanto el tratado señala que si Chile extradita a alguien de un país de los signatarios, y en este caso de Brasil, la pena máxima que se podrá aplicar en Chile va a ser la que fija el Estado requerido. Esto es, mencionamos además el artículo que dispone en el caso de Brasil, los 30 años. Aquí había sido condenado por 2 penas, el que lo estaba en 40, y por lo tanto entendíamos que eso. Pero sabíamos que finalmente la materialización de esto la tiene que hacer un tribunal. Y se produjo así. Nosotros le informamos nosotros. A ver, la Corte Suprema decretó la extradición el año 2006, no recuerdo los años. Le pide, como es formalmente, a la Cancillería, tramite la extradición, como lo hace cada vez que determina la extradición de alguien. Y la Cancillería, a través de nuestra embajada, pone en conocimiento del órgano competente, en el caso de Brasil, los tribunales brasileños, tramiten la extradición que solicita la Corte Suprema chilena. Cuando se cumplen los requisitos, cuando Brasil nos contesta a la nota diplomática ofreciendo esta garantía fundada en el cumplimiento del tratado, entonces se produce el compromiso de Chile que el canciller le informa a su vez al presidente de la Corte Suprema. Antes de que arribara a Chile, le dice, cumpliendo con su mandato de extraditar a tal persona, se ha cumplido los requisitos en los términos que señalamos a continuación, léase la aplicación del tratado, que permite cumplir la limitación que había impuesto la Corte Suprema de Brasil. Y en consecuencia, lo que hace el ministro Carroza es dictar una resolución en virtud de la cual reduce las 2 condenas de 20 a 15 años, con lo cual llega a los 30. Se produce de hecho. Nosotros creemos que ese procedimiento debe quedar regulado y es lo que establece las normas que estamos sometiendo a su conocimiento a través de este proyecto de ley. Y por lo tanto, zanjamos la duda no solamente respecto de este caso, que ya de hecho se aplica, se resolvió, sino que para cualquier caso que en el futuro se aplique en conformidad a esta norma y no a un tratado que pueda estar vigente entre países. Respecto de la inquietud que produce tanto que hizo mención el diputado Zafirio como la que mencionó el presidente de la Comisión, el diputado Walker, a propósito del informe de la Comisión de la Corte Suprema, efectivamente ellos objetan esta situación. Lo que nosotros hemos establecido, que si conoce antes la causa y la vuelve a conocer, que sea siempre el mismo, por economía procesal. Y eso es un principio, por lo demás, está establecido en el artículo 192 del Código de Procedimiento Civil respecto de otra situación, ¿no? Y que por lo tanto estamos aplicando el mismo razonamiento. Si ya ha establecido una competencia, está radicada en una sede determinada, no se innove en la siguiente etapa procesal. Y efectivamente, muy respetables las opiniones de la Corte Suprema, pero no son mandatorias, son recomendaciones y entendemos que en este caso, aplicando el criterio que hoy día existe, nosotros pensamos que es una buena decisión. Respecto de la inquietud que plantea el diputado Leo Soto, efectivamente las normas que regulan la extradición siempre parten de la base del principio de especialidad, que el delito por el cual uno está requiriendo a otro país la extradición de alguien sea el mismo, que exista, porque si no se trata de delitos distintos, obviamente no va a ser pertinente la solicitud de extradición. Y ese es un principio que está establecido en nuestra legislación y en los tratados de extradición que Chile tiene suscrito con distintos países. Respecto de la aplicación del tratado, que preguntaba el diputado Marcelo Díaz, el tratado es bastante claro porque establece que cuando haya un techo,
el techo que se va a aplicar es el del país requerido. Si algún país quiere extraditar a alguien de otro que tiene una pena máxima por ese delito, o una pena máxima en total que puede aplicársele, lo que debe ocurrir para que proceda y sea pertinente la extradición es que el país que solicita, el país requirente, se someta al máximo establecido por el país requerido. Y por lo tanto, eso se tiene que cumplir. Aquí lo hicimos con una carta de compromiso, una garantía diplomática. El Estado de Chile dice que va a cumplir el tratado porque es ley y por lo tanto así va a ser la responsabilidad que estamos asumiendo. Y en el caso del abono hay una disposición en el tratado que establece que se le imputarán aquel tiempo que haya estado la persona cumpliendo por razones de la extradición pena privativa de libertad. Lo establece el artículo 17, si mal no recuerdo, del tratado. El artículo 13 es el que establece el techo y el artículo 17 es el que me parece establece la forma de abonar. Y eso, en definitiva, termina por aplicarlo el juez. Respecto de las otras inquietudes que ha planteado el diputado don Jorge Alessandri, a ver, la situación respecto de Francia es distinta, porque Francia, a través de la institución que revisa la extradición, que es la Corte Suprema, rechazó la solicitud que hace Chile porque Chile no ofrecería garantías en el momento en que se hizo el proceso en contra de Mauricio Hernández Norambuena, perdón, disculpen, de Ricardo Palma Salamanca, y que por lo tanto, en virtud de esas consideraciones, no concedió la extradición. Es distinta, por ejemplo, a la situación que opera en el caso de Galvarino Apaulaza, por citar otro ejemplo. Galvarino Apaulaza está en Argentina, él no ha sido condenado y se solicitó por la Corte Suprema la extradición para someterlo a juicio imputado por tales y cuales delitos. La Corte Suprema Argentina concedió la extradición, a diferencia de lo que pasó con Francia, por eso hago el parangón. Sin embargo, en el caso de Apaulaza, tenía la calidad de refugiado y en esa calidad no podía ser extraditado. Sin embargo, el gobierno argentino hace 1 o 2 años le quitó la calidad de refugiado y por lo tanto es susceptible de extradición. Sin embargo, Galvarino Apaulaza reclamó en el sistema judicial argentino de esa situación y esa definición aún no se adopta. Si se acoge la solicitud de Galvarino Apaulaza, no va a poder ser extraditado. Si se le rechaza, pierde la calidad de refugiado, entonces se va a poder solicitar la extradición para fijar algunos parámetros. Ahora, lo que ha señalado la Corte Suprema Francesa, obviamente, como bien lo dice el diputado Alessandri, es bastante difícil de entender o de aceptar, porque nosotros entendemos que Chile tuvo un periodo en que el Estado de Derecho tuvo algunas dificultades, por así decirlo, ¿no? Pero a partir del año 90 no podríamos decir que tuvo dificultades. Estoy hablando en forma eufemística. Yo diría que está bien. Por lo menos en mi opinión, a partir del año 90, Chile vive, sí, por cierto, no puedo hablar por la suya, diputado, solamente puedo hablar por la mía, apenas puedo hablar por la mía, porque todas mis opiniones son esencialmente revocables y transitorias. Pero, en fin, considero que el Estado de Derecho en Chile rige con todas las limitaciones e imperfecciones que pueda tener o haber tenido, o que pueda en el futuro tener, pero existe el Estado de Derecho democrático. Y por lo tanto, no me parece aceptable las consideraciones que se hicieron para denegar esa extradición. Y lamentablemente, por lo tanto, se trata de una persona que participó, de acuerdo a los tribunales chilenos, como autor material del asesinato del senador Jaime Guzmán, pero que goza de la impunidad en virtud de estas consideraciones.
queda para que cada uno pueda tener su opinión sobre la materia, por cierto. ¿Puede obligarse a un Estado requerido a que cumpla la solicitud del Estado requiriente? No, porque al final cada país es soberano en su decisión. Chile solicita cumpliendo sus requisitos, que son los que verá el país requerido si acaso las satisface, y si las cumple, todavía queda la decisión. Y en este caso Francia o cualquier país requerido puede decir sí o no, porque para eso es soberano. Así como somos soberanos nosotros para solicitar, los países requeridos son soberanos para solicitar o para rechazar. Y obligarles, no me parece que exista alguna fórmula de esa naturaleza, porque en ese caso ya no sería una solicitud de extradición, sino que sería un mandato de un tribunal chileno que obviamente no es aplicable, no es coercible fuera de nuestro territorio jurisdiccional. Presidente, ¿puedo precisar una cosita? Que me haya pedido la palabra solo precisar sobre esa frase, si me permite, que lo de obligar yo me refería cuando uno estaba deportando a alguien, o sea, obligar a recibir, no obligar a entregarme a un detenido. El caso de los deportados es distinto porque nosotros, por ejemplo, tenemos hoy día una situación para el caso de cumplimiento de condena. Tenemos tratados con algunos países, en virtud del cual alguien que está condenado en Chile, por ejemplo, un boliviano que está condenado en Chile, nosotros tenemos un tratado con Bolivia, en virtud del cual si ese boliviano voluntariamente quiere cumplir su pena en Bolivia, se aplica el tratado y personalmente me toca firmar uno o dos tratados, otros traslados de esta naturaleza al mes. Hay muchos, obviamente el diputado Gutiérrez lo va a conocer, porque en el norte hay muchos traficantes que son sorprendidos en el territorio chileno. No los conozco a todos. No lo sé, pero debe conocer la historia, el caso, la situación. Y se trata de personas que no tienen sus familias aquí, porque se trata, si hay otros bolivianos, peruanos, otros que tienen su familia aquí, obviamente no van a querer irse a Bolivia, pero muchos que están aquí sí quieren hacerlo. Me ha tocado más de alguna oportunidad ser requerido en una visita a una cárcel. ¿Por qué no me trasladan? ¿Y por qué no lo pide? Si está el tratado vigente. Con otros países hemos tenido más dificultades. Por ejemplo, hemos querido tener un tratado con Colombia y no ha sido posible hasta la fecha. Estamos tramitando un tratado con República Dominicana. También queremos tratarlo con Haití. La situación interna de Haití ha impedido avanzar en eso, pero la idea es poder establecer con la mayor cantidad de países, sobre todo con los que tengamos personas que puedan estar afectadas a esta situación, un tratado de traslado de cumplimiento de condena, porque es al final muchísimo más humano para las personas estar en su medio, cerca de su familia, a estar alejado en un país con culturas distintas y con situaciones difíciles de enfrentar. Y por lo tanto buscamos aplicar eso. Y lo otro también se da cuando en nuestra legislación es posible que a un condenado pueda ser expulsado del país. Eso, cuando la legislación nuestra lo permite, se aplica. Y de hecho hay situaciones que se han aplicado ahora a propósito de personas que no tienen, por ejemplo, su situación migratoria regulada. Si no la tienen y por lo tanto no tienen permiso de residencia, entonces ahí se procede la deportación sin mayores dificultades. Pero si tiene su situación regulada, entonces ya tiene que estar incorporada dentro de la pena, la del extrañamiento, como una posibilidad para poder deportar a alguien por alguna materia. Y finalmente, las normas respecto de la extradición, cuando se trata de extraditar a alguien para juzgarlo aquí o para cumplir condena, tienen diferencias y están resueltas a través de disposiciones distintas en el proyecto de ley. Así, por ejemplo, el artículo 435 trata del fallo de la solicitud de extradición activa. Lo mismo el 436. Pero hay otras disposiciones que se refieren a la extradición pasiva. Gracias, presidente. Sí, gracias, presidente. De la respuesta del ministro, y dado que recién recibimos el texto, digamos, que si bien puede ser muy fácil, simple, digamos, es extenso.
Entonces, precisamente pensando en el Estado de Derecho, uno tiene muy internalizado el concepto de la sentencia ejecutoriada. Y voy a volver a la pregunta original. No existe recurso alguno por el cual impugnarla, o si existían recursos ya transcurrieron los plazos para hacerlo. Y esa sentencia, uno desde primer año en la universidad le dijeron que era inamovible. Yo entiendo que esta es que la extradición es una institución que es especial, excepcional, excepcionalísima, pongámosle todos los adjetivos que quieran para que transite por cuerda separada, digamos, de las normas generales en términos de los efectos del carácter ejecutorio de la sentencia. Lo que sí me interesaría saber es si en el texto propuesto existe una norma que resuelva la forma como tiene que producirse la rebaja de la condena, porque si eso es así, entonces de alguna manera se institucionaliza el mecanismo de rebaja y no ocurre lo que ocurrió ahora, en que se produce una polémica pública entre autoridades que plantean distintas soluciones para ver cómo llegar a menos de 30 años. Y claro, después nos encontramos con la resolución del ministro Carroza, que separa las dos condenas, las reduce a 15 años cada uno y le calza justo con 30. ¡Oh, sorpresa! Pero esa facultad del ministro Carroza no existe. En términos objetivos, desde el punto de vista, no existe, está en el tratado. Pero si, a lo que quiero ir es que si esta situación se hubiera producido con otro país, habríamos estado en un problema serio de interpretación y habríamos terminado en la Suprema probablemente interpretando una norma que no existe. Entonces, yo me quedo tranquilo si el proyecto dice, miren, cuando deba producirse una rebaja de condena respecto de una sentencia ejecutoriada, Chile como país requirente lo hará de esta forma, 1, 2, 3, 4, será competente, etcétera, en fin. Ese es lo único que me queda todavía como pendiente. Gracias, presidente. A propósito de que han utilizado como ejemplo el caso del señor Hernández Norambuena, y ahora teniendo más claridad sobre lo que se hizo con respecto al envío de una carta diplomática enviada por el canciller a Brasil, dando garantía que se iba a cumplir con el fallo de la Corte Suprema de no aplicarle las penas de presidio perpetuo, dado que tanto en la Constitución Política de la República de Brasil se señala que no se le puede aplicar a nadie una pena de presidio perpetuo, porque yo considero que la pena de presidio perpetuo es una pena inhumana. Eso está en la Constitución de Brasil. Eso ratificado por el Tratado de Mercosur, donde también señala que no se le puede aplicar a nadie una pena de presidio perpetuo. En consecuencia, como Chile firmó ese tratado, también se siente obligado. No me queda muy claro de cómo esta carta de garantía que envía el canciller a Brasil, dándole garantía de que aquí van a aplicarle una pena inferior cuando este es el Poder Ejecutivo y ustedes mismos dicen si es el Poder Judicial el que tiene que aplicar la pena. ¿Cómo van a asegurar ustedes que el Poder Judicial, que supuestamente en Chile es independiente, acá estamos diciendo que estamos en un Estado de Derecho, que es democrático, entonces los poderes están separados? ¿Cómo ustedes mandan una carta de compromiso diciendo sí, acá el Poder Judicial va a hacer lo que yo estoy diciendo que diga que haga? Si cuando estamos en un Estado democrático, obviamente ustedes no pueden asegurarle a otro Estado que el Poder Judicial va a hacer lo que ustedes están diciendo. Me complica un poquitín ahí el tema del Estado de Derecho y tiendo a creer un poquito más lo que dice Francia con respecto a Chile. Pero, claro, porque ¿cómo ustedes van a mandar una carta de compromiso como Cancillería diciéndole a Brasil, sí, yo acá le cumplo, pero no le cumplo yo como el Poder Ejecutivo, que tengo la facultad de bajarle la pena, conmutársela, rebajársela, sino que yo dependo del Poder Judicial que va a hacer en la rebaja? ¿Y cómo le puede dar a usted garantía si al menos que ustedes controlan el Poder Judicial y dijeran, no, sí, el Poder Judicial va a hacer lo que yo digo que haga? Una complejidad, que perdóneme pero no es lo que voy, ¿ya? Lo que voy es otra cosa. Cuando usted manda esa carta de compromiso señalando que la penalidad que usted le van a aplicar acá es la penalidad que no puede ser presidio perpetuo para cumplir con la resolución que de la Corte Suprema, de la Supremo Tribunal Federal de Brasil,
acompañado en función de lo que dice la Carta Magna brasileña y lo que dice el Tratado de Mercosur, todo que no se puede aplicar una pena de presidio perpetuo. Mire, esto, a propósito de lo que usted señaló, me parece algo delicado, ¿eh? Por lo que voy a continuación, mire, fíjese, ministro, por su intermedio, presidente. Si ustedes dicen que acá en Chile ustedes no van a aplicarle presidio perpetuo a Hernández Norambuena, ustedes están diciendo algo bastante delicado. El artículo 97 dice, el Código Penal señala con claridad que cuando la pena no es de presidio perpetuo y ustedes se están comprometiendo a no aplicársela, el plazo de prescripción de la pena es de 10 años. Solo es de 15 cuando la pena es de presidio perpetuo. Pero cuando ustedes parten de la base que ustedes no pueden aplicarle el presidio perpetuo, entonces ustedes bajaron un rango en el plazo de prescripción de la pena. Bajaron de 15 a 10. Y bueno, lo digo yo, lo dice el Código Penal. Por eso le estoy preguntando yo, por eso me salta la duda, porque como usted dice que no pueden aplicarle el presidio perpetuo, no, porque no pueden aplicárselo, porque si le han aplicado la pena de 30 años, no es presidio perpetuo ya. No, por eso quiero que me entienda. Yo lo que usted está diciendo es, en la carta de compromiso, por eso yo estoy tratando de interpretar lo que usted me está diciendo. Usted me dice que mandaba una carta de compromiso, una garantía diplomática de que van a cumplir con la resolución del Supremo Tribunal Federal brasileño, que le dijo, ustedes no pueden aplicarle la pena que ustedes le aplicaron a Hernández Norambuena de presidio perpetuo, 2 presidios perpetuos, porque esa pena nosotros la consideramos inhumana y a nadie se le puede aplicar una pena de este tipo. Eso dicen los brasileños. ¿Ya? Entonces ustedes le dicen, miren, nosotros no le vamos a aplicar esa pena inhumana del presidio perpetuo, sino una pena inferior. Lo que ustedes se están comprometiendo, cosa que a mí me parece, no sé cómo se pueden comprometer si ustedes no son el Poder Judicial, pero ya, no importa, ya, pasemos por alto ese detalle. Yo entiendo de que la pena, si usted no le va a aplicar presidio perpetuo, entonces tengo que entender que usted ya no está en el artículo 97, número 1. El 97.1 habla de presidio perpetuo y cuya pena prescribe a los 15 años. Es decir, la pena, cuando uno solamente prescribe en 15 años cuando la pena es de presidio perpetuo, pero ustedes se están comprometiendo a no aplicarla. Y cuando ustedes se comprometen a no aplicarla, perdón, no sé si me estoy entendiendo, ¿no? ¿Ah? ¿Me entiendes? Si ustedes dijeron, yo presidio perpetuo no es lo que le voy a aplicarle a Hernández Norambuena, no es. Porque yo me comprometo a aplicarle una pena inferior. Pero al aplicarle una pena inferior, usted tiene que llegar a la conclusión que llega el Código Penal. Y el Código Penal dice, cuando la pena no es de presidio perpetuo, la pena no prescribe, la pena no prescribe en 15 años. Prescribe en la inmediatamente inferior, que es la de 30. Y eso prescribe en 10. En 10 años. El Código Penal tampoco distingue y dice que se dobla desde el quebrantamiento, desde que se dicta y empieza a cumplirla, o desde el momento que la quebranta la pena. Eso es 10 años, cuando está fuera del país, se dobla a 20. Si contamos que Hernández Norambuena estuvo preso casi 4 años y estuvo fugado casi 23 años, porque también lo distingue que estuvo preso o no estuvo preso, no es lo mismo, es decir, ¿se da cuenta? Estaría prescrita la pena. Estaría prescrita la pena. Sí, claro. No, pero lo que está diciendo usted, yo trato de interpretar lo que usted dice, nomás. Yo trato, pues si ustedes asumen un compromiso internacional de no aplicarle presidio perpetuo. Al decir eso, usted está diciendo algo bastante interesante para la defensa de la buena. ¿Por qué? Porque ya no prescriben 15 años. Si prescribieran 15 años, el doble es un 30. Y efectivamente usted tendría razón y no está prescrita. Pero cuando ustedes se comprometen a no aplicarle el presidio perpetuo... Ese es el error de base que usted tiene. Por eso que... No, porque es que yo quiero entenderlo. Sí, está bien claro lo que he planteado. Está claro lo que he planteado, pero está mal planteado porque el supuesto ahí... Ah, ya. ¿Me puede explicar mejor? Yo Sí, entenderlo, porque yo estoy entendiendo que en Chile se había comprometido a aplicárselo. pero ya le explico cómo. Y aprovechamos para avisarle al ministro, por favor, a la pregunta del diputado. ¿Cómo no? A ver, efectivamente,
aquí hay un tema bastante complejo porque efectivamente cuando se aplican estas normas o la norma del tratado, lo que estamos haciendo es cambiar un fallo que produce cosas juzgadas. Obvio, es así. Y por eso aquí hubo un diario que al día siguiente que se hizo este proceso tituló que gobierno rebaja condena. El gobierno no rebaja condena, estaría interfiriendo en facultades jurisdiccionales. Lo que el gobierno hace es, mandatado por la Corte Suprema, tráigame a este señor. De paso, a propósito de la inquietud del diputado que se me había quedado en el tintero, hay muchas solicitudes de extradición que ha hecho la Corte Suprema, como los casos que usted mencionaba, y hay otros. Yo cuando estuve en Estados Unidos el año pasado, consulté qué estaba pasando y habían, no me recuerdo de memoria, me puedo equivocar en el número, pero deben haber habido 6 o 7 solicitudes de extradición de distintos tipos, de distintas personas. Y todas ellas están proactivamente impulsadas por nuestras embajadas y lo hacen habitualmente. Es un sistema de trabajo respecto de todas las extradiciones que se solicitan por la Corte Suprema. Está la Cancillería a través de las embajadas empujándolas todas y cada tanto tiempo se reactivan esas solicitudes. No es que hayan algunas que se impulsen y otras no, la política es de impulsarlas todas. Ahora, en este caso, volviendo a esta situación, ¿cómo se hace operativa? En el proyecto se hace operativa. Hay una disposición, el artículo 438, que establece la forma como esto debe operar, que es la salvaguarda de no aplicar una pena superior a la máxima prevista en el estado requerido. Si el estado requerido exigiera el otorgamiento de la salvaguardia de no aplicar una pena superior a la máxima prevista por su propia legislación para el delito por el cual se solicita la extradición, como requisito para conceder la solicitud o para proceder a la entrega de la persona cuya solicitud de extradición hubiera sido concedida, se podrá solicitar dicha salvaguardia a la Corte de Apelaciones competente. ¿Me explico? Aquí va a haber un procedimiento. Si Brasil hubiera dicho, oiga, pero no me es suficiente su nota diplomática, mejóreme la oferta por el Poder Judicial. Aquí está el procedimiento. Una solicitud de salvaguarda que está reglamentada, que tiene algunos efectos, en fin, no quiero entrar en el detalle, yo entiendo que no se ha leído el proyecto, pero a la pregunta concreta, sí, hay una fórmula judicial para resolver esta situación en el caso que se presente esta discusión durante la tramitación de una solicitud. Sí, también tengo al diputado Marcelo Díaz. Sí, está bien. Pida todas las precisiones que quiera. Sí. Diputado Sergio. Sí, después pero una interrupción. No corre el plazo. La circunstancia de señalarse en el 438 que se va a solicitar, cuya solicitud de extradición y decisión concedida, se podrá solicitar dicha salvaguarda a la Corte de Apelaciones competente. O sea, la Corte va a tener que dictar una resolución en cuya virtud garantiza la aplicación de una pena no superior a los 30 años. A la máxima establecida por el país requerido. De acuerdo que pueden ser 40, cualquiera. Por supuesto. Pero, es decir, el origen de la, por decirlo de alguna forma, de la recuperación de la competencia de la Corte de Apelaciones competente respecto de una causa que está de una sentencia que ha provocado cosa juzgada, no es tan claro el concepto o sea, no por, ¿en qué estoy pensando? Es que no por el hecho de pedirle a la Corte la salvaguarda correspondiente, pedirse a la Corte competente, se le está otorgando de nuevo o sea, yo creo que hay que ser un poquito más expresivo. En el sentido de que se otorgará a la Corte de Apelaciones competente las facultades necesarias para proceder a la... En fin, puede tener 1000 redacciones distintas. Pero aquí queda como
como en la penumbra todavía. O sea, yo creo que se puede precisar más. Y lo otro es que la Corte resolverá de plano. Yo creo que bien podría ser que ante una solicitud de esta naturaleza, la representación del extraditable pueda decir algo ante la Corte, respetando el principio de bilateralidad de la audiencia, porque los efectos que se van a producir como consecuencia de la extradición son enormes. Son probablemente mucho más complejos que una sentencia condenatoria de una persona que haya sido procesada en Chile. Entonces, creo que si en Chile resguardamos el principio de la bilateralidad, no veo por qué no lo podemos establecer también en el procedimiento, dándole la opción al extraditable que haga valer su opinión, sus derechos en la Corte competente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. A mí me hace sentido algunas de las cosas que plantea el diputado Gutiérrez. Entonces, porque esta idea de la salvaguarda se incorpora en el proyecto de ley, no está en la legislación vigente. Entonces, la pregunta es cómo se arribó. Lamentablemente estamos discutiendo este proyecto porque llega justo con motivo de una extradición concreta. Entonces, hay que preguntarse cómo es que el gobierno pudo transigir, por decirlo de alguna manera, en que iba a aplicar una pena distinta a la que se había dictado, como lo hizo. Hubo ahí una decisión del juez Carroza, de la Corte de Apelaciones. ¿Cuál fue el procedimiento? ¿De qué forma se hizo? Porque realmente ahí se genera una confusión, porque efectivamente el gobierno dio una garantía diplomática, pero no es una decisión de resorte gubernamental, es de resorte judicial. Entonces la pregunta es cómo ocurrió aquello. Hasta el punto que se produjo esta polémica inicial. Si inicialmente el ministro Carroza había dicho que tenía que cumplir 10 años y no 30. Le había intuitivamente abonado el tiempo cumplido por la sentencia del secuestro de Washington Oliveto. Así apareció en la prensa y el gobierno sostuvo otra posición. Así apareció en la prensa. Es cosa de leer las primeras declaraciones del ministro Carroza. Además dijo él, yo voy a resolver. Finalmente resolvió algo que efectivamente tenía que ver cómo arribó a esa conclusión. Yo no conozco el detalle de su resolución. Y la segunda pregunta a propósito del viaje del ministro a Estados Unidos es una pregunta. ¿Hay contratados servicios de asesoría jurídica para lograr la extradición de esos 7 casos en Estados Unidos y en particular de Pedro Barrientos, financiados con cargo al Estado de Chile? Eso. Gracias, presidente. Me quiero referir entonces a lo que planteaba el diputado Gutiérrez y ahora el diputado Díaz. Lo primero que quiero señalar es que yo no he venido a dar cuenta de la situación producida a propósito de la extradición de Mauricio Hernández Norambuena, sino hay que explicar un proyecto de ley. Lo digo, sí, porque en las preguntas se hicieron referencias al caso y no quiero soslayar el tema. Lo que quiero decir es que no he traído toda la documentación para poder precisar debidamente los términos y a propósito de la inquietud que plantea el diputado Gutiérrez, eso surge precisamente por eso. No tengo, repito, el texto escrito exacto de la nota diplomática a que se ha hecho referencia, a que yo mismo hice referencia. Y lo que dice ese texto, si mal no recuerdo, no se refiere a la modificación del principio de conmutación del presidio perpetuo. Lo que dice es nosotros nos allanamos a cumplir en virtud del tratado del 2012, de 1998 en rigor, la pena máxima que establece el Estado requerido, que no está redactado así, pero en otra frase de este comunicado dice que de acuerdo al artículo tanto del Código Penal o Código Procesal Penal brasileño, es de 30 años. No hay una referencia a una modificación del principio de presidio perpetuo. No se refiere a esa disposición, sino que a lo que se refiere la nota diplomática está circunscrita
al tema de la pena máxima que puede cumplir una persona en nuestro país. ¿Me explico? Que por eso que le hacía la precisión. El diputado Gutiérrez me decía, es que pareciera que ustedes pidieron cambiar la pena de presidio perpetuo a otra pena. No, se habla solamente de cumplir la norma dispuesta en el tratado, que no va a ser superior a la pena máxima establecida en el país requerido, y entendiendo que en el país requerido, artículo tanto, Código Penal, es 30 años, se sujeta a esa pena. Entonces, no hay esa aplicación del principio de conmutación en los términos que lo ha señalado el diputado Gutiérrez. Esa, sí. Sí, claro. Esa nota diplomática fue elaborada por Cancillería. Aquí, y entra la inquietud que usted planteaba, el trabajo se hizo en conjunto por nuestro ministerio, fundamentalmente porque en el caso de Brasil, la autoridad central en materia de extradiciones es el Ministerio de Justicia. Y por lo tanto nosotros entramos a colaborar. En general, las extradiciones las maneja la Cancillería enteramente. Y le anticipo, no puedo decirle en qué caso la Cancillería tiene contratado servicios jurídicos para extradiciones. No tengo los antecedentes como para contestarle, y es porque... Pero ustedes ¿por qué no se la solicita a la Cancillería? Porque es mejor, porque acuérdenlo. Si, no. La garantía diplomática. No, yo quiero la garantía diplomática, ahora me saltó la duda, ¿verdad? Sobre el caso de Sí, tenemos un oficio los dos antecedentes. Claro, el texto, que hay que averiguarlo. General. Víctor Jara me dijo. Sí. No, pero yo también... No, en general, viene el oficio. La nota diplomática. De la garantía. Pero no en general. No, nada con el general. Bueno, como le decía, entonces se hace esta solicitud en que lo que el canciller plantea es que va a cumplir una ley vigente en Chile, que es la misma ley que le rige a los demás poderes públicos. Nosotros no conversamos en ningún momento con tribunales chilenos. Solo lo hice yo el día lunes, en conocimiento que ya la extradición estaba concedida, para informar al presidente de la Corte Suprema, por deferencia, que se había conseguido la extradición de Hernández Norambuena y que todavía no tenía en ese minuto, cuando lo visité, el día y la hora, pero que era inminente, era una cuestión de un día o 2 días, y luego le informé al ministro Carroza de lo mismo. Y lo hice en particular porque una vez que llega el extraditado, tiene que ser puesto a disposición de los tribunales, y teníamos que decir, díganos cómo opera esto, díganos, usted, ministro Carroza en particular, tiene que hacerlo. La nota informativa final que le hace la Cancillería al presidente de la Corte Suprema le es comunicada al juez Carroza ya en términos formales, y a partir de eso el juez Carroza dispone cómo proceder. Es la única conversación que hemos tenido. No hemos consultado ni chequeado criterios respecto de cómo proceder. Se hizo pensando que era como había que hacerlo. Aquí hay un mandato que tiene la Cancillería, que es cumplir la extradición. Y nosotros le dijimos a Brasil, nosotros cumplimos la extradición de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, nosotros señalamos que en Chile está vigente, en Chile con Brasil, este tratado que permite la extradición en los términos de tope de fecha, como ya lo he señalado, y que se procederá de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Ello porque entendíamos que nosotros cumplíamos una parte del proceso, que es extraditarlo, cumpliendo la ley, cumpliendo el tratado por consecuencia, y dejando abiertas las posibilidades para que finalmente la última palabra la tuvieran los tribunales. Me parece que hemos procedido de una manera absolutamente adecuada, ¿no? Y me parece que en todo caso, a propósito de las inquietudes de la prescripción, las normas
a que se refiere sobre prescripción el diputado Gutiérrez operarían solo una vez conmutada la pena. La pena se conmutó ayer, mucho después de la extradición. Se conmutó cuando el ministro Carroza dice, sí, le aplicamos estas medidas. Y por lo tanto, los plazos anteriores no corren porque estaban corriendo los plazos normales. Bueno, pero en fin, presidente, como le digo, nuestro motivo, los motivos de nuestra presencia en esta reunión tienen que ver con el tema de este proyecto de extradición que precisamente a raíz de este caso se hace más palmaria la necesidad de tener normas para resolver este tema. Aquí hay una propuesta que puede ser perfeccionada. El diputado Zafiro refería al artículo 438 propuesto, diciendo que podría ser más explícito, más activo. Me parece que obviamente aquí no hay fórmulas dogmáticas ni sacrosantas. Nosotros creemos que las propuestas que hacemos nos permiten resolver bien las situaciones de extradiciones, particularmente en aquellos casos en que, no existiendo un tratado como este, quedamos en una situación muy limitada, porque la opción que tiene que elegir nuestro país cuando quiere extraditar a alguien, a personas como las que ha señalado el diputado Marcelo Díaz, si la limitación para traerlo es que no le vamos a entregar a esta persona porque allá le van a aplicar una pena que aquí no se le aplicaría, porque excede lo que aquí se le aplicaría, quedamos sin la posibilidad de que opere la justicia chilena. Y eso, de alguna manera, lo que hace es facilitar la impunidad. Nos parece que nosotros tenemos que evitar que exista la impunidad. Un Estado de Derecho que no puede hacer cumplir sus sanciones es un Estado de Derecho que queda debilitado en su esencia. Cuando se quebranta una condena, como ocurrió en el caso en cuestión, junto con otras personas, esta situación afecta al cumplimiento del Estado de Derecho, afecta al sistema penitenciario, afecta al sistema judicial. Y creo que como país que quiere tener un Estado de Derecho en forma, tiene que hacer lo posible porque se restablezca el orden quebrantado. Eso es lo que hemos hecho y lo hemos podido hacer solamente respecto de un caso. Los otros tres, por distintas razones, no han sido habidos, no han sido recapturados o no han sido extraditados. Y eso, creo yo, es una limitación a nuestro ordenamiento jurídico que nos parece inadecuado. Son opiniones que surgen a propósito de este debate. No queremos nosotros, en ningún caso, que se entienda que no queremos referirnos al caso de la extradición de Hernández Norambuena. Solo he hecho referencia que no ha sido esta la materia de la reunión, y eso explica que por qué, por ejemplo, a propósito de la inquietud de solicitar esa nota diplomática, no la tengamos aquí, porque pudiera estar aquí y, por cierto, si yo la tuviera, la entregaría sin mayor problema, pero la Cancillería lo puede hacer. El propio ministro Carroza solicitó todos esos antecedentes y se le entregaron la semana pasada para que él pudiera avanzar en su resolución. Así que, presidente, quedamos a su disposición para continuar en la tramitación de esta iniciativa en la que tenemos mucho interés para llenar un vacío que existe en nuestro país al respecto. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, el diputado Gutiérrez tiene mucha más expertise en temas penales, pero yo puedo ver la mano de la Cancillería en esa nota, ¿no? Porque no hace referencia a una conmutación de la pena porque no tiene facultades para hacerlo el Ejecutivo. Entonces debe haber sido una cosa media elíptica en la que se compromete a cumplir con el límite de la pena prevista en el tratado requerido. Hasta ahí podría ser razonable, porque lo único que está haciendo es comprometer a los tribunales de justicia a cumplir con un tratado vigente que los tribunales están obligados a cumplir. Hasta ahí. Pero hay que ver el texto de la nota. Donde a mí se me complica, yo por eso creo que este proyecto hay que verlo bien en detalle y hacer una ronda de buenos invitados, es ¿por qué entonces el ministro Carroza no aplica el tratado? ¿Por qué el ministro Carroza, yo sé que no es el caso ver el caso, pero no estaríamos con este proyecto probablemente si no se hubieran advertido esos vacíos en este caso? Y hace esta maniobra, no maniobra jurídica, no estoy hablando en el sentido despectivo, sino que esta operación, opta por esta alternativa jurídica de la conmutación. Porque si lo que el gobierno de Chile comprometió a partir de un tratado, que es ley vigente en la República, al que se encuentra sometido los tribunales de justicia también, a no aplicarle, o sea, no le conmutó la pena, ni comprometió la conmutación de la pena, sino que comprometió a que, sin perjuicio de haber dictado una pena, esa pena no va a ser superior al límite
del Estado requerido. Hasta ahí yo imagino que debe haber sido el texto de la redacción de la Cancillería, suponiendo más o menos como conozco la Cancillería. Pero no es lo que hizo el ministro Carroza. El ministro Carroza hizo otra cosa. Hizo una conmutación de pena. Ahí viene el tema de la prescripción, que yo no soy tan experto, lo puede saber un poco. Pero, entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros podemos acordar lo que está acá en el proyecto. Pero si un tribunal de justicia luego hace una cosa distinta, lo que puede ocurrir es que en algún caso el compromiso que haya suscrito el gobierno, porque usted habla de salvaguardas, que es la salvaguarda del Poder Judicial, o sea, si no me basta la opinión del gobierno, entonces todos lo van a pedir. No sé si me explico, porque en estricto rigor el compromiso que el gobierno hizo ante el gobierno brasileño era cumplir el tratado vigente, punto. Y lo que supongo yo las autoridades brasileñas esperaban es que los tribunales de justicia cumplieran el tratado vigente, no que buscaran una forma de ajustar la legislación vigente de Chile, porque tenía un instrumento que es el tratado, a el compromiso suscrito por el gobierno de Chile. No sé si me explico, estoy como el diputado Gutiérrez, ni yo me entiendo mucho, pero insisto, yo entiendo que hay yo creo, o sea, entiendo que el gobierno no comprometió funciones ni facultades jurisdiccionales. No me atrevería a aventurar algo así, incluso sin conocer la nota diplomática. Pero hay algo que no calza entre la nota diplomática y la decisión del juez Carroza respecto de ese compromiso. Porque efectivamente la Cancillería y sus embajadas son las que gestionan los exequatur y todos los tratados, todas las extradiciones, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero lo hacen cumpliendo la ley y órdenes judiciales, punto. Pero aquí hay una cosa que no cuadra. Yo no sé si eso viene resuelto en el proyecto, no lo he podido ver en detalle, pero debiese haber habido, intuyo, no es una opinión preliminar, una aplicación directa de ese compromiso. Y no ver cómo esta solución que dijo usted, ¿no? Que divido las penas en dos y aplico todo y con eso llego al tope de los 30 años. O sea, fue como un movimiento de piezas para ajustar cuando en realidad tenía un instrumento, que es el que permitió que el gobierno de Chile se comprometiera y dio garantía para que el gobierno de Brasil extraditara. ¿Me expliqué o no? ¿No? Bueno. Voy a tratar de hacer el esfuerzo por explicarme también nuevamente yo mismo. Dado que no encuentro satisfacción todavía en las explicaciones del señor ministro por su intermedio, presidente. Yo estoy de acuerdo con el ministro, por su intermedio, presidente, de que, por supuesto, la impunidad le hace mal a un país y que siempre hay que dar seguridad de que las órdenes que se emiten por parte de nuestros tribunales sean cumplidas, sobre todo aquellas que dicen relación con el arresto, aprehensión, peticiones de extradición. Entonces, esta garantía diplomática que emitió este gobierno con respecto al señor Hernández Norambuena, la pregunta es, ¿cuántas garantías diplomáticas ha emitido con respecto a Fernández Lario, por ejemplo? ¿Ah? ¿O se han emitido algunas garantías diplomáticas más con respecto? ¿Ah? Porque uno, es decir, Fernández Lario es un sanguinario, es decir, acá hay un criminal de esos que deberían estar presos, sobre lo que usted, las palabras que dice el ministro, que alguien debería estar preso en este mundo, es Fernández Lario, un sanguinario de lo peor, que degolló, hizo de todo, hizo de todo durante la dictadura. Y entonces, yo no sé si también hay una garantía diplomática por su intermedio presidente que se haya emitido por este gobierno para extraditar de Estados Unidos a Fernández Lario para que sea juzgado por los cientos de crímenes que cometió. Y yo no sé si está considerado hacer todas esas gestiones, porque, claro, a uno pareciera que la expedición con que se actuó con respecto a Hernández Norambuena dice relación un poco porque ella llevaba no sé cuántos años preso, 16, 17 años preso, pronto iba a tener un beneficio carcelario. Como dijo Bolsonaro, él no quiere que anden terroristas sueltos por su país, entonces era más fácil mandarlo para acá. ¿Verdad? Entonces, claro, yo tengo la impresión que estas cartas de compromiso, estas garantías diplomáticas que se han emitido, y perdón que me anticipe, yo creo que este es el único caso. Yo no conozco más cartas de garantía que haya dado ningún gobierno, por lo demás, no solamente de extraditar a criminales que están tienen orden de aprehensión, de captura internacional o pedido de extradición
y la expedición con que se ha actuado con respecto a este caso, con respecto a otros casos, sobre todo en Estados Unidos, que no ha otorgado la extradición a nadie que se le ha pedido por parte de nuestro máximo tribunal. Entonces, claro, me preocupa, digamos, que haya este doble estándar con respecto, es decir, uno puede cambiar muchas normas, pero si las normas si no se aplican por igual a todo, el Estado de Derecho se fragiliza, porque, claro, uno hace gestiones por uno, pero por el otro pareciera que no importa mucho. Entonces, claro, el Estado de Derecho como que se ve un poquito desbalanceado, ¿eh? Entonces, me complica estas cartas de compromiso que se expiden con tanta celeridad y se hacen gestiones para que... Porque acá lo que hubo es un pedido de extradición hacia Brasil por el señor Norambuena, Hernández Norambuena, y Brasil la concedió. Yo tuve la oportunidad de leer la sentencia del Supremo Tribunal Federal. Y el Supremo Tribunal Federal señala, con respecto al pedido de extradición, que lo concede, siempre y cuando Chile, la pena que le va a aplicar no sea la de presidio perpetuo. Lo señala, es decir, ellos dicen que no se le puede aplicar una pena que ellos no aplican. Es decir, ellos no aplican el presidio perpetuo. En consecuencia, dicen, yo no le concedo a usted la extradición mientras usted no baje la pena. Eso lo dice el Supremo Tribunal Federal. Lo dice. En consecuencia, era obvio que la pena que usted tenía que aplicarle acá no podía ser el presidio perpetuo. ¿Por qué? Porque el Supremo Tribunal Federal condicionó la entrega de Hernández Norambuena a que no le aplicara el presidio perpetuo. En consecuencia, si asumen el compromiso de traerlo de vuelta, la pena que le tenían que aplicar en Chile, y disculpe porque usted tocó el tema, yo créame, no había sido objeto de mis meditaciones, pero usted, como puso el caso, me hizo meditar sobre el tema. Entonces, yo creo que ahí hay una dificultad procedimental relevante. Yo no sé si este señor ministro Carroza tomó en consideración lo que estoy hablando yo, puede que ni le haya importado, digamos. Pero él tiene que cumplir igual el tratado del Mercosur. Y yo creo que ese tratado también para él es vinculante. Es decir, él también partía de la base que la pena a aplicar a Hernández Norambuena no podía ser la de presidio perpetuo. Es decir, esa pena en la sentencia de Hernández Norambuena no existía ya. Existía la inmediatamente más baja y ahí el plazo de prescripción disminuía. Entonces, yo creo que ahí... Yo creo que todos estos temas que estamos conversando son temas muy interesantes y le agradezco al ministro de Justicia que nos permita reflexionar sobre los temas de extradición que, créame, no tenía meditado, pero ahora gracias a él lo estoy pensando. Y creo que son normas que son relevantes, pero a mí me preocupa nomás que estas normas, igual el Ejecutivo se comprometa, manda estas cartas de compromiso, comprometiéndose por una tercera persona, que es el Poder Judicial, cuando obviamente no se puede comprometer por el Poder Judicial. Entonces estas cartas de compromiso me parecen que están un poquito alejados de nuestro Estado de Derecho, creo, presidente. Entonces yo creo que hay que mirarlo con más atención. Por eso sería bueno que usted, que ojalá puedan llegar a la comisión para poder echarle una mirada al contenido de las mismas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. Diputado Jorge Alessandri. Gracias, presidente. Solamente algunas precisiones. Yo creo que el ministro lo dijo, pero quizás el diputado Gutiérrez no lo internalizó. Lo que hace la Cancillería... ¿Por intermedio del presidente o me lo está diciendo directamente a mí? No, pero no, para que iniciemos el diálogo al tiro. Yo Estoy mirando a usted, pero siempre es por intermedio del presidente. No, para que lo respondamos, entonces lo miro a él y le respondo a usted. Entonces, mira, que le hable por intermedio suyo. Diputado Alessandri. Lo que hace la Cancillería es llevar la opinión de la Corte Suprema. La opinión de la Corte Suprema, eso es lo que transmite. ¿Eso está en el compromiso? Voy a leer, por lo que he leído en la prensa. Y además, yo no he visto aquí conmutación de pena. Lo que se ha dicho es, vamos a seguir adelante con el presidio perpetuo. Nadie lo ha cambiado, pero con la limitante de hasta la cantidad de años que permite Brasil. Pero sigue el presidio perpetuo, solo que es hasta la cantidad de años que permite Brasil. No hay otra pena, no se descarta el presidio perpetuo, esto sin haber visto la nota, solamente con información de prensa. Pero creo que esa pequeña diferencia al final explica muchas de las dudas del diputado Gutiérrez por su intermedio, presidente Walker. Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Yo quería dar brevemente una opinión. A ver, los casos concretos nos sirven para ilustrar de la realidad,
pese a que en el Senado no les gusta mucho esto, pues me estaba acordando cuando fuimos con el diputado Soto, me tocó ir a la Comisión de Constitución a defender el proyecto que aprobamos en esta comisión, que prorroga el plazo de los ministros en la Corte Marcial a propósito de la investigación de la ministra Rutherford por caso de fraude en el Ejército. Todos los senadores de la Comisión de Constitución consideraban que casi era una aberración que nosotros estuviéramos legislando inspirados en un caso concreto. Yo sé que las leyes son abstractas, generales y permanentes, pero siempre los casos nos sirven para ilustrar la realidad. Y la prueba es que el propio ministro ha traído a colación el caso de la extradición de Hernández Norambuena. Ahora, sobre el tema de fondo y sobre el tema del proyecto de ley, porque respecto del caso de la extradición misma, y sin perjuicio no somos una comisión investigadora, tenemos todo el derecho de solicitar estos antecedentes en uso de nuestras facultades fiscalizadoras que hemos acordado. A mí me da la impresión de que si existiera cualquier duda respecto del procedimiento y en el interés que todos tenemos de salvaguardar, valga la redundancia, el principio de independencia de los poderes del Estado y de autonomía, el artículo 438 que propone el proyecto de ley me da la impresión de que soluciona cualquier duda que pudiera haber al respecto, porque señala en el artículo 438 respecto a la salvaguarda de no aplicar una pena superior a la máxima prevista en el caso requerido, que siempre a quien se solicita dicha salvaguarda es a la Corte de Apelaciones competente y que es la Corte la que otorgará la salvaguardia de no aplicar una pena superior a la máxima prevista en el estado requerido cuando viene por acreditado los requisitos que ahí señala, ¿no? Entre ellos, la letra B, que el estado requerido exige la salvaguarda de no aplicar una pena superior a la máxima prevista en el ordenamiento jurídico. Continúa, sigo leyendo, cuando la Corte diere lugar a la salvaguardia, va a dictar una resolución declarando que se deberán entender cumplidas todas las penas impuestas una vez transcurrido el plazo de duración de la pena máxima imponible. Y al final, el último párrafo, el último inciso de ese artículo señala la resolución que concede la salvaguarda de que trata este artículo quedará sin efecto por el solo Ministerio de la Ley si el Estado requerido denegase la extradición o si denegase la entrega. Es decir, siempre finalmente quien resuelve es la Corte y no la autoridad administrativa. Entonces, si hubiera cualquier duda al respecto o cualquier vacío en los tratados vigentes como el Tratado del Mercosur, yo creo que este artículo en particular resuelve adecuadamente el tema. Ministro. Presidente, nuevamente mi interés es poder avanzar en una legislación que, repito, es necesaria porque existe un vacío legal. E incluso existiendo un tratado, hay aspectos de detalle que parecieran ser necesarios de cubrir, de manera de poder tener la mayor fluidez cuando ese tratado se aplique. La referencia a un caso concreto la he hecho solo a raíz de las preguntas que han surgido aquí en la conversación. Incluso a propósito de la nota diplomática, me parece que fue el diputado Leo Soto, no sé si el diputado Gutiérrez, presidente, alguno de los dos que se refirió a una referencia que habría hecho el propio canciller en una exposición en un programa de televisión del fin de semana, o el diputado Zafirio. ¿Alguien? Sí, el diputado Zafirio. Sí, sé, pero alguien trajo a la colación. El diputado Zafirio. Alguien se refirió a eso y por eso me he referido. No he querido entrar en el detalle porque no tengo todos los antecedentes y creo que, si son de interés, por cierto, están siempre disponibles. Creemos nosotros que, como decía el diputado Alessandri, aquí la Cancillería lo que hace es cumplir un mandato judicial. Extradíteme a este señor. Y hace lo posible, y sobre esa base puede llegar a un acuerdo. Si un país dice, yo lo extradito, pero usted me dice que va a cumplir con este compromiso, yo le digo sí, porque lo dice la ley. Así es que no tengo problema en cumplir. Y eso facilitó, en este caso, esta situación. Ahora,
se han hecho muchos comentarios, no quiero referirme a ellos, pero creo que es importante tener especial cuidado al formular juicio respecto de la forma como un juez, en este caso el ministro Carroza, ha resuelto un caso. Creo yo que excede las prerrogativas que tenemos en el Ejecutivo o en el Legislativo de referirnos a causas que están en pleno proceso. Nosotros podemos, por cierto, referirnos a la forma como el Ejecutivo procedió, porque damos cuenta y la Cámara es órgano fiscalizador, pero creo que hay que tener especial cuidado respecto de la forma como nos referimos a la forma como los tribunales resuelven estas materias, porque podemos interferir en los procesos judiciales. Lo quiero hacer presente porque personalmente no voy a entrar en ese debate respecto de la forma como se ha resuelto. Nosotros valoramos la decisión del ministro Carroza y acatamos su decisión. Si hay apelaciones, porque son procedentes de acuerdo a las reglas generales, se esperará a que esos organismos resuelvan y la última palabra, si esto escala, la tendrá la Corte Suprema y estaremos a lo que ella decida. Por ahora nosotros sentimos que hemos cumplido con el deber de extraditar a una persona y que eso tiene, como yo lo decía, un valor simbólico muy importante, porque se rompe una impunidad respecto de personas que participaron en un asesinato de un senador en plena democracia, de un secuestro de una persona de cierta connotación por su posición en torno a un medio de comunicación, a un medio de prensa, todo lo cual no puede quedar simplemente como está quedando respecto de otras personas. Eso nos parece muy valorable. Ciertamente no es la única persona ni el único caso que requiere de extradiciones para que se haga justicia. Hay o podrán haber otras personas que han cometido iguales o peores crímenes respecto de quienes también no tengo duda en decir ojalá sean pertinentes las actuaciones para lograr su extradición, si acaso ello resulta viable de acuerdo a nuestra legislación. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Diputado Gutiérrez. Una solicitud, mire, quiero, si se puede oficiar al Ministerio de Asuntos Exteriores para saber cuántas garantías diplomáticas se han despachado para cumplir con los pedidos de extradición de la excelentísima Corte Suprema, presidente. Muy bien, no sé si usted tiene la información a mano o quiere enviarla posteriormente. Muy bien, este proyecto ha sido calificado por el Supremo Gobierno con urgencia simple, por lo tanto tenemos plazo para despacharlo hasta la próxima semana. Como están muy sensibles los diputados tanto de gobierno y de oposición los últimos días con los plazos de las urgencias de los proyectos y los plazos que tienen las comisiones para despacharlos, vamos a citar, estamos conversando con el secretario para el próximo martes de la próxima semana, una semana más, para votarlo, perdón. No, está planteado. Para votarlo, decía, en general y en particular. Se acogen todas las sugerencias que tengan los diputados de especialistas que podamos invitar. Por ejemplo, estoy pensando, profesores de Derecho Procesal, profesores de Derecho Internacional Público, que pudieran ilustrarnos respecto de el contenido de este proyecto en general y en particular, que pueden venir o pueden enviar sus informes por escrito. Así que la agradeceré a todos los que tengan sugerencias al respecto, que envíen nombres de eventuales invitados para la próxima semana y vamos a citar a votar en general y en particular. ¿Les parece? ¿Perdón? Claro, porque pues están todos muy sensibles con la urgencia, así que yo voy a cumplir con la urgencia y los plazos que nos da la sala al respecto. Así se acuerda. Por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias.